Gálatas. Las epístolas de Gálatas a los romanos deben ser tratadas conjuntamente, pues abordan el mismo problema. La primera como reacción inmediata, provocada por una situación concreta. La segunda como expresión más serena y más completa, que pone en orden las ideas suscitadas por la polémica. Este estrecho parentesco a las dos epístolas es una de las mayores razones que desconsejan fechar la composición de Gálatas en los primeros años de Pablo, incluso antes de la Asamblea de Jerusalén, como la han propuesto algunos. Ha parecido a estos que la segunda visita de Pablo a Jerusalén, narrada en Gálatas 2, del 1 al 10, debía ser la segunda visita mencionada por Hechos, en el capítulo 11, 30 y el capítulo 12, 25, y no la tercera, en Hechos 15, 2 al 30, que difiere en varios puntos el relato de Pablo, como por otra parte, Pablo parece desconocer el decreto de Hechos 15 del 20 al 29 y ver Gálatas capítulo 2 y 6. Su carta debería ser anterior a la Asamblea de Jerusalén. Para esto no bastaba admitir que los Gálatas fueron los laiconios y los pisidios evangelizados en el primer viaje misionero, explicándose con la ida y vuelta de Pablo la doble visita que parece suponer Gálatas 4:13. Pero esto no tiene base. Si bien es verdad, Licaonia y Pisidia han estado polémicamente vinculadas desde el 36 al 25 a.C. A Galacia no le es menos que el lenguaje corriente del primer siglo de nuestra era reserva dominación a Galacia propiamente dicha, situada más al norte, además que parece difícil que se haya podido llamar Gálatas a sus habitantes. Gálatas 3:1. Por lo demás, no hay necesidad alguna de esta difícil suposición. La segunda visita de Gálatas 2, del 1 al 10, se identifica perfectamente con la tercera de Hechos 15, con la que tiene tan grandes semejanzas, mucho menor con la segunda de Hechos, capítulo 11, 30 y capítulo 12, 25, de tan poca importancia que Pablo la ha pasado en silencio en su argumentación de Gálatas, a no ser ni siquiera que haya existido simplemente las consecuencias de un duplicado literario de San Lucas, ver en Hechos la introducción y Hechos 11:30. Así pues, la epístola de los Gálatas es ciertamente posterior a la Asamblea de Jerusalén. Si Pablo no habla en ella del decreto, quizás se debe a que también este es de época posterior, ver en Hechos 15. Circunstancias que también explicaría la actitud de Pedro, censurada en Gálatas capítulo 2 del 11 al 14. Los destinatarios son sin duda los habitantes de la región de Gálatas, recorrida por Pablo, con ocasión del segundo y del tercer viaje, en Hechos 16:6 y 18:23, y la carta pudo haber sido escrita en Éfeso, o incluso en Macedonia entre los 54 y el 55. Romanos. La epístola de los Romanos parece algo posterior. Pablo se halla en Corinto, invierno del 55 al 56, y a punto de partir para Jerusalén, donde se espera ir a Roma, y de allí a España. En Romanos 15, 22 al 32, y ver 1 Corintios 16, 3 al 6, y Hechos 19, 21 y 23. Pero no ha fundado él la Iglesia de Roma, respecto de la cual se haya mediante la informado, quizás por hombres como Aquila en Hechos 18:2. Las pocas alusiones de su epístola únicamente dejan entrever una comunidad en la que los convertidos al judaísmo y de la gentilidad están expuestos a despreciarse mutuamente. Por eso se cree conveniente, para preparar su venida, enviar con su protectora Febe en Romanos 16:1
una carta en que expone su solución del problema del judaísmo-cristianismo, tal como lo acaba de madurar bajo los impactos de la crisis de Gálatas. Por ello, retoma las ideas de Gálatas, pero de una manera más ordenada y matizada. Si Gálatas representa un grito salido del corazón, donde la apología personal 1:11 y capítulo 2:21 se yuxtapone a la argumentación doctrinal 3:1 y 4 al 31 y a los vehementes advertencias del 5 al 1, 6, 18. Romanos, por su parte, ofrece una exposición ininterrumpida con algunas grandes secciones que se entrelazan armoniosamente por medio de los temas que se anuncian anticipadamente para ser luego desarrollados. Nadie ha discutido con argumentos serios la autenticidad de la epístola a los romanos, como tampoco la de las epístolas a los corintios y a los gálatas. La única cuestión debatida es si los capítulos 15 y 16 son una añadidura posterior, especialmente por el último de sus numerosos saludos. Habría sido primitivamente una esquema destinada a la iglesia de Éfeso. Pero el capítulo 15, a pesar de algunos manuscritos, no puede separarse del cuerpo de la epístola, y los que mantienen la autenticidad del capítulo 16 advierten que Pablo no dirige nunca saludos a las personas de comunidades en las que él no ha trabajado. Esto habría suscitado envidias al tratar de formar diversas o algunos miembros de un grupo en el que todos sus componentes le eran conocidos. La lista de los nombres del capítulo 16 indica que el escrito iba dirigido a una iglesia que Pablo había fundado, y lo excluye que su destinatario sea la iglesia de Éfeso. En cuanto a la doxología del capítulo 16, del versículo 25 al 27, las características de su estilo no constituyen motivo suficiente para rechazar su autenticidad, pero sí se puede sugerir una fecha posterior. Mientras las epístolas a los corintios contraponían el Cristo, sabiduría de Dios, a la vana sabiduría del mundo, las epístolas de los Gálatas y a los romanos contraponen el Cristo, justicia de Dios, y a la justicia que los hombres pretendían conseguir por sus propios esfuerzos. Allí el peligro provenía del espíritu griego, con su orgullosa confianza en la razón. Aquí proviene del espíritu judío, con su orgullosa confianza en la ley. Algunos judaizantes vinieron a decir a los fieles de Gálatas que no podían salvarse si no participaban en la circuncisión, poniéndose así abajo el yugo de la ley. En Gálatas 5, 2 y siguientes, Pablo se opone con todas sus fuerzas a este retroceso, que haría útil la obra de Cristo. En Gálatas 5:4, sin negar el valor de la economía antigua, le asigna los justos límites de la etapa provisional en el conjunto del plan de salvación. En Gálatas 3, 23 y 25, la ley de Moisés, buena y santa en sí. Romanos 7:12, hizo que el hombre conociera la voluntad de Dios, pero sin comunicarle la fuerza interior para cumplirla por los mismos. No consiguió más que hacerle consciente de su pecado y de la necesidad que tiene de la ayuda de Dios. En Gálatas 3, 19, 22, Romanos 3, 27, 7 al 13. Pues bien, esa ayuda de pura gracia prometida en otro tiempo a Abraham antes del don de la ley de Gálatas 3, 16, 18 y Romanos 4, acaba de ser concedida en Cristo Jesús. Su muerte y resurrección han obrado la destrucción de la vieja humanidad, vaciada por el pecado de Adán, y la creación de una humanidad nueva de la que Él es el prototipo. En Romanos 5, 12 al 21, el hombre unido a Cristo por la fe y animado de su espíritu recibe ya gratuitamente la verdadera justicia y puede vivir según la voluntad divina. En Romanos 8, del 1 al 4, cierto que su fe ha de florecer
en obras buenas, pero esas obras realizadas por la fuerza del Espíritu en Gálatas 5, 22 al 25 y Romanos del capítulo 8, 5 al 13, ya no son las obras de la ley que se ponían orgullosamente su confianza a los judíos, son otras realizables por todos los que creen, aun cuando hayan venido del paganismo. Gálatas capítulo 3, 6 al 9 y 14 y Romanos capítulo 4 al 11. Así pues, la economía mosaica tuvo su valor en la etapa preparatoria, ha caducado ya. Los judíos que pretenden mantenerse en ella se colocan fuera de la verdadera salvación. Dios ha permitido que su ceguera para hacer posible el acceso de los gentiles. Sin embargo, no pierdan definitivamente su vocación. Primera, porque Dios es fiel. Algunos de ellos, el pequeño resto, anunciado por los profetas, han creído. Los demás se convirtieran algún día. En Romanos capítulos 9 y 11. En adelante, los fieles de Cristo, sean de origen judío o gentil, deben estar totalmente unidos en la caridad y en la ayuda mutua. En Romanos 12:1 y capítulo 15:13. Estas son las grandes perspectivas que, esbozadas en Gálatas, se amplían como en Romanos y nos proporcionan admirables exposiciones sobre el pasado pecador de toda la humanidad. En Romanos 1, 18 y capítulo 3 al 20. Y la lucha interior en cada hombre, en Romanos capítulo 7 del 14 al 25. La gratitud de la salvación, de Romanos capítulo 3 versículo 24. En Pasim, la eficacia de la muerte y de la resurrección de Cristo, en Romanos capítulo 4 versículo 24 y siguientes, y capítulo 5 versículos 6 al 11. Participadas por la fe, el bautismo, en Gálatas 3 26 y siguientes, y en Romanos capítulo 6 versículos 3 al 11, el llamamiento a todos los hombres para que se hagan hijos de Dios, en Gálatas capítulo 4, del versículo 1 al 7, capítulo 8, del versículo 14 al 17. El amor lleno de sabiduría del Dios justo y fiel, que dirige el plan de la salvación con todas las diferentes etapas, en Romanos capítulo 3 del versículo 21 al 26 y capítulo 8 del versículo 31 al 39. Las perspectivas escatológicas persisten. Estamos salvados en la esperanza, en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11 y capítulo 8, versículo 24. Más al igual que en las epístolas a los Corintios, se subraya la realidad de la salvación ya comenzada y se posee ya el espíritu de la promesa al título de primicias, en Romanos capítulo 8, versículo 23. El cristianismo vive desde ahora en Cristo, en Romanos capítulo 6, versículo 11, y en Cristo vive en él, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. La epístola de los Romanos representa pues una de las más bellas síntesis de la doctrina paulina. No se trata, sin embargo, de una síntesis completa. No contiene toda su doctrina. El interés primordial que le otorgó la controversia luterana sería perjudicial si nos hiciera olvidar el complemento de la obra de la epístola que integran en una síntesis más vasta.